Hola, saludos, le habla Eric Jiménez y hoy les vamos a hablar sobre las diferentes formas que usted puede utilizar las redes sociales, una serie de consejos, recomendaciones y estrategias para que usted pueda utilizar las redes sociales de la mejor forma posible y a su beneficio. Quiero empezar para que usted también sepa que es determinante la constancia. Uno empezar a compartir contenido en las redes sociales, pero continuar constantemente compartiendo. No solo hacer un contenido un día y esperar meses para ver qué pasa, no. Hay que ser constante, tratar de hacerlo consecutivamente de una forma que sea práctica, que usted pueda generar contenido y pueda ir creciendo ese público y también las personas que están ahí buscando esa información. Por ejemplo, en diferentes lugares donde yo he trabajado profesionalmente, en medios de comunicación, específicamente en noticias y también otros recursos y otros lugares de entretenimiento, las redes sociales cada vez más se integran y son determinantes para crecer el público, para llevar la información, porque ya todo el mundo tiene un teléfono, tiene acceso a internet y constantemente está buscando en las diferentes redes sociales. Las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, que ahora se llama X, Instagram, TikTok, entre otras, que ya forman parte de nuestra sociedad y también de los recursos que nosotros constantemente estamos buscando y que también utilizan los medios para llevar información. Pero eso es determinante. Tanto oficialmente en lugares donde uno trabaja profesionalmente, te dicen tienes que constantemente generar contenido y compartir ese contenido para que puedas seguir creciendo, para que generes interés en el público y para que ese público te busque y pueda llevar la información de una forma práctica y además eficiente. Otro asunto, además de eso, es la forma en que se comparte. Uno tiene que buscar horarios específicos donde haya más tráfico de personas. Usualmente esos horarios que se recomiendan son como a eso de las 10 de la mañana o 9 de la mañana, posteriormente como a eso de las 3 de la tarde y por la tarde noche como 6 7 de la noche cuando hay mucho público. Obviamente el mensaje y el contenido que uno quiere compartir puede variar y puede que haya horario específico que ayude más en ese movimiento, pero se recomienda, al menos en medios de comunicación que hay mucho contenido, que se comparta al menos en 3 ocasiones. A eso de las 9 o 10 de la mañana, a eso de las 3 de la tarde y posteriormente como a las 6 o 7 de la noche. Hay personas que también se van un poquito más tarde, como a las 8 o 9 de la noche. Eso varía, pero uno tiene que estar pendiente para ver qué es lo que le está funcionando. También es determinante identificar que los números no fallan, identificar qué es lo que se está moviendo, qué es lo que genera más interés, qué es lo que le está llamando más la atención a las personas y específicamente en qué forma se está presentando o está llegando que las personas se muevan más hacia ese contenido. Uno tiene que buscar la forma de conectar más, de que la gente siga buscando, de que la gente continúe en esa búsqueda constante y que esos números crezcan. De esa forma garantizas tener más vistas, garantizas tener más suscriptores o más seguidores o personas que se añadan a esa red social en donde estás. Obviamente varía de red a red cómo se le identifica, si es seguidor o si es suscriptor o si es a través de un like que la persona se añade, pero es determinante que se busquen estrategias para generar ese interés en las personas. Identificar los horarios consecutivamente donde uno tiene que compartir ese contenido. También ser constante, buscar horas en donde ese contenido tenga éxito, identificar qué es lo que está moviéndose, cuáles son
los temas, los asuntos que generan más movimiento y más número y más suscriptores. Cuando uno ya esté moviéndose por esa línea, es que ya uno sabe que estás logrando bastante para poder crecer y presentar más tu producto y tener un mayor alcance de público y pues obviamente seguir creciendo. Otro asunto es la presentación, cómo uno presenta ese contenido, no tan solo ese contenido que estás hablando o que estás presentando, pero cómo lo estás presentando en las redes sociales. Hay algo que tiene mucho éxito, que son las formas de llamar la atención de ese cibernauta para que rápido apriete y haga clic a ese contenido. Muchas veces lo que hacen es que generan pequeñas gráficas con fotos, imágenes, letras que sean llamativas, y de esa forma uno trata de llamar la atención de ese cibernauta, que esa persona quiera apretar ese contenido y que con la inmediatez que se pasan los diferentes videos o las diferentes opciones que tienen las personas, pues que se puedan mover a través de las búsquedas y que eso a la misma vez en el sistema llame la atención y se mueva bastante. Otro asunto que es determinante, que es algo que hay gente que ignora, pero después a lo largo le puede afectar mucho, es el contenido que tiene derechos de autor, el contenido que le pertenece a otra persona, ya sea por ejemplo música, que por lo general las redes sociales rápido reconocen cuando hay sonidos, cuando hay música, cuando hay instrumentos que son de algún autor específico, muchas veces de estos comerciales, rápido los reconoce y puede causarle un gran problema en su contenido, porque el sistema lo reconoce y lo que hace es que le afecta para usted poder compartir ese contenido, para usted poder monetizar en el futuro ese contenido y para poder hacer los trámites de monetización, porque reconoce que usted está haciendo algo ilegal, que es utilizando contenido que tiene derechos de autor o lo que se le llama copyrights. O sea, son, por ejemplo, imágenes, son sonidos, música, contenidos extraídos de otras personas que no le pertenece a uno, ya sea de otras personas que han compartido ese material, o de películas o de reportajes o de videoclips o de cantantes o de instrumentos. Todo eso puede generar un problema. Hay veces que hay unas excepciones, como por ejemplo cuando se está hablando sobre un tema. En eso algunas redes sociales te permiten utilizar extractos. Sin embargo, puedes de todas formas tener consecuencias porque el sistema lo puede reconocer como que estás utilizando contenido que tiene derecho de autor. En esas situaciones, eso puede generar dificultades, número uno, de poder pasar ese contenido, número dos, de poder monetizar, número tres, de que le aprueben gestiones de monetizar en el futuro si uno tiene mucho contenido que tiene copyright, en especial cuando uno lo que hace es copiar ese contenido sin tan siquiera editarlo. O sea, que extraes ese material y lo utilizas como si fuera tuyo. O si, pues, por el contrario, que lamentablemente pasa mucho en las redes sociales, alguien usurpa o utiliza la imagen de otra persona y se hace pasar falsamente por esa persona. Eso puede generar que muchas personas reporten ese canal, o sea usuario o página, y el sistema lo puede reconocer como que en realidad es un impersonator o una persona que está usurpando o utilizando ilegalmente la imagen de alguien o se está haciendo pasar ilegalmente por alguien. Las penalidades que están teniendo las redes sociales son significativas porque las fotos, los videos, los audios,
el contenido producido por diferentes entidades o personas que producen contenido, pues de una forma u otra tiene derecho de autor. Yo estaba hablando sobre este tema con un abogado que me estaba mencionando que la polémica en cuanto a esto es que muchas personas dicen, ya está en las redes sociales, ya lo puedo utilizar. Pero él me dice lo siguiente, aunque esté público en las redes sociales, aunque se pueda accesar, pero no necesariamente le pertenece o pueda ser utilizado a diestra y siniestra. Es como si una persona fuera a Walmart o a Walgreens y se llevara todos los productos que quisiera sin pagar. O sea, todo tiene un costo, todo tiene un movimiento y todo tiene un propósito. Obviamente una persona que genera un contenido, pues lo hace con algún propósito, sea informar o lo que sea, pero es su imagen, es su contenido, es algo con lo que trabajó, es algo con lo que se preparó. Entonces, el que otra persona utilice ese material y muchas veces no lo utilice de forma adecuada, es lo que genera la problemática y es lo que las redes sociales tratan de evitar, tratan de que no se haga, trata de que básicamente alguien pueda utilizar su propia imagen sin el temor de que otros usurpen su contenido, se hagan pasar por ellos o confundan a la gente y pues traten de dominar ese contenido, que es una problemática que lamentablemente muchas personas a través de los años han confrontado. Y pues hay que estar muy pendiente porque pues lamentablemente es una situación que uno tiene que buscar la forma de ser creativo, de ser único, de llamar la atención, de ser proactivo, de ser constante, pero entender que no todo el contenido que está en las redes sociales nos pertenece o que lo podemos utilizar indiscriminadamente, que tenemos que también entender que ese contenido lo hizo otra persona, lo generó otra persona y que no necesariamente lo podemos utilizar sin pasar procesos correspondientes. Yo, por ejemplo, trabajando en medios de comunicación, aunque lamentablemente hay algunos medios de comunicación que no son muy estrictos en todo este proceso de pedir permiso para utilizar contenido o no hacen las gestiones correspondientes para poder garantizar que lo que se esté utilizando en ese informativo, en esa presentación, esté siendo utilizado de forma legal. Hay organizaciones como donde yo trabajo que sí te requieren que todo el contenido que tú generes sea aprobado, sea compartido de forma legal, que tenga autorización, que para uno utilizar el contenido que le pertenece a alguien, uno tenga la aprobación ya expedita de esas personas que son los dueños del contenido, que son las personas a quien le corresponde ese material. Como por ejemplo, recientemente he estado haciendo varios reportajes, como lo es el reportaje de una diseñadora de aquí, de este lugar donde estoy, que ella tuvo la oportunidad de ir a París, al Paris Fashion Week o a la Semana de la Moda en París, y ella estuvo allí presentando todos sus diseños, todas sus prendas de vestir, todos sus accesorios, y ella estuvo allí participando, pues haciendo también pasarela con otros diseñadores. Lo que pasa es lo siguiente, obviamente yo no viajé a París, no estuve en el Paris Fashion Week, en la Semana de la Moda de París, y yo necesitaba ese material para actualizar la información, para llevar detalles sobre esta persona que pues que obviamente logró esta presentación allá. Entonces lo que pasó fue lo siguiente, yo hablé con ella, ella tomó un video muy bueno. Básicamente lo tomó para el formato de televisión. El formato que tenemos ahora es el formato que está viendo para las redes sociales, que usualmente es el vertical, que el teléfono está así de pie. Pero para televisión, como obviamente la pantalla es más amplia, se utiliza el horizontal. O sea que la pantalla está así, de lado. No está así, sino está así. Y entonces lo que pasa es
que ella lo grabó de esa forma y sinceramente el video es excepcional, o sea, para televisión, buenísimo. Pero yo no estuve en Paris Fashion Week, no estuve en la Semana de Moda de París. Ella me hizo el favor de grabarlo, ella me hizo el favor de firmar una hoja de relevo en donde se me permitía utilizar las imágenes, donde ella indica que ella grabó eso y que ella comparte ese material con nosotros para que nosotros lo pudiésemos compartir en un reportaje que yo hice en español e inglés. Y ahí ella establece que quiere que se le haga el crédito a ella. Pues yo tuve que hacerle el crédito y le establecí eso, pero tuve que tener esa hoja de evidencia de que ella está a favor de que yo utilizara ese material. Y ese documento que ella firmó indica que se puede utilizar para televisión, para internet y para otros formatos que la estación requiera o pues piensa hacerlo. Y pues de esa forma yo lo pude compartir. Inicialmente lo que hice fue que pedí ayuda a la persona que hace la mesa de información para que le enviara a través de correo electrónico una forma que ella firmara y pudiese ser compartida a través de internet. Pero ¿qué pasa? Tuve problemas porque ella parece que no pudo accesar muy bien esa forma. Entonces yo tuve que garantizar que ella la firmara en hoja, en un papel, y pues lo compartiera conmigo. Y de esa forma afortunadamente lo hizo. Ella firmó, ella fue a la estación, firmó el documento, dijo pues que era video, contenido, fotos, material que estuvo en esa presentación y que ella lo compartía con nosotros y que hacía un relevo de responsabilidad y permitía que nosotros lo utilizáramos. De esa forma yo lo he podido utilizar y de esa forma salió en un reportaje especial tanto en inglés como en español que hice, que pues quedó muy bueno. Después lo voy a compartir con ustedes. Estuvieron saliendo para unos especiales que se hicieron tanto en inglés como en español del mes de la herencia hispana, de Hispanic Heritage Month. Entonces básicamente lo pude hacer en español, lo pude hacer en inglés, hice otro también de la lucha libre. Pero el de la lucha libre, para que veas la diferencia, el de la lucha libre específicamente, ese yo estuve en el evento, que fue una actividad que hicieron en verano de este año aquí, y pues básicamente yo estuve cubriendo la actividad, por lo tanto el material lo grabé yo. Pero con todo y eso yo siempre pido permiso, siempre pido para que me permitan entrar al lugar, para que me permitan grabar, porque no quiero después problemas de que estuviese yo haciendo algo ilegal o grabando de una forma que no es adecuada. O sea, siempre uno como reportero o periodista busca la forma de hacerlo legalmente, aunque pues obviamente hay lugares públicos, hay lugares que por más que estructuras traten de impedir que uno consiga información, imágenes o lo que sea, uno pues puede grabar. O sea, hay perímetros, hay lugares donde uno puede grabar. No puedes cruzar propiedad privada de una forma ilegal, pero sí uno puede llegar hasta puntos donde uno pueda grabar de forma legal y pueda relatar una historia o pueda conseguir información o hablar con las autoridades o recopilar imágenes, todo eso que es necesario para las noticias, porque nosotros pues obviamente tenemos que estar informando sobre los eventos, sobre lo que pasa, sobre todos estos asuntos que son importantes para nosotros aquí en las diferentes comunidades que hay aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero pues volviendo de nuevo al tema sobre las redes sociales, sí, las redes sociales son distintas y funcionan quizás de distintas formas, pero es importante mantener un uso adecuado de cada una de esas redes sociales, entender las variaciones de esas redes sociales, cómo llegarle más rápido a la gente y cómo hacer contenido que sea literalmente hecho para esas redes sociales específicamente.
Por ejemplo, en el caso de YouTube, usualmente las personas que ven YouTube están buscando más información. Ellos están buscando más contenido, información más extensa, detalles mayores, y el contenido que uno hace usualmente en estas plataformas de YouTube son usualmente más prolongadas. Igual que algunas veces muchos creadores de contenido de Facebook también hacen creaciones más extensas. Entonces ellos lo que hacen es que generan un contenido que pueda llamar la atención a las personas, que pueda generar monetización y pueda generar tráfico. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de YouTube, muchas personas lo que usan es la estrategia siguiente. Comparten el contenido ahí en YouTube, pero también ese enlace lo comparten en otras redes sociales, como lo son, por ejemplo, Facebook, como lo son X, que antes se llamaba Twitter, como lo es, por ejemplo, también Instagram. Y la persona lo que hace es que muchas veces comparte quizás una partecita en Facebook, pero el video completo lo pone en YouTube. Una partecita de ese video en Instagram, pero el video está en otra red social. Entonces lo que hace es que genera tráfico, mueve a las personas a las diferentes redes sociales, y eso les ayuda en cuanto a números, le ayuda también en cuanto a visualizaciones y cuanto a posibles suscriptores en YouTube específicamente, o seguidores en otras redes sociales, o gente que haga interacción, que opine, que entre para ver, que entre para decir algo, haga alguna transacción. Eso el sistema lo reconoce y pues obviamente puede generar un movimiento adicional. Entonces lo que pasa es que todo esto ayuda muchísimo para que las personas puedan continuar creciendo. Entonces, en el caso de Instagram, por ejemplo, a diferencia de Facebook, las personas hacen un contenido por lo general más resumido. Utilizan fotos, utilizan collage de fotos, utilizan pequeños videos editados o versiones más modificadas o más cortas. Como usualmente también en TikTok, los videos que usualmente comparten en TikTok son resumidos. Son presentaciones más pequeñas, son fotocollage, son fotos, pero también existe la opción de hacer un en vivo. Pero a diferencia de Facebook, que es en vivo, si uno quiere, lo puede dejar ahí en el sistema para que se quede y para que diferentes personas en diferentes horarios lo puedan ver. En TikTok funciona distinto. Los en vivos están durante el tiempo que el creador o la persona o la página que genere ese material esté en vivo, pero generalmente después se acaba. TikTok últimamente está un poquito más estricto y en ocasiones están teniendo objeciones en que las personas puedan hacer en vivos promocionando productos, porque si alguien le reporta de que usted está violando alguna regla, algún asunto de derechos de autor o algo ilegal, se le puede caer ese en vivo, y entonces esos son problemas porque obviamente ese contenido pues puede generar posibles amonestaciones, y es algo que vemos mucho. Igual que en Facebook, muchas veces hay personas que reportan, hay personas también en Facebook que, por ejemplo, están reportando si hay derechos de autor que están siendo violados, o si está la persona hablando asuntos que son ilegales o discriminatorios, o asuntos que van en contra de los community standards o de los estándares de la comunidad. O sea que son unas reglas que se deben cumplir, porque de lo contrario, ahí es donde puede haber el problema, ahí es donde uno puede hasta perder esa página de internet o ese canal de YouTube. Otro asunto también, por ejemplo, que las redes sociales están haciendo mucho es tratando de impedir que se haga lo que se llama reuse. O sea, que uno vuelva a reutilizar ese material
que quizás utilizó hace 3 años o hace 3 semanas o hace 3 días. O sea, ellos quieren que el contenido sea nuevo. Y si vas a utilizar ese contenido de hace 3 años, hace 3 semanas o hace 3 días, tienes que buscar la forma de editarlo y que sea nuevo. O sea, que no sea nada más copy-paste, que no sea nada más descargarlo y ponerlo de nuevo. Porque, por ejemplo, en YouTube están siendo muy fuertes en cuanto a eso de reuse. En Facebook también están siendo muy fuertes en que uno no pueda repetir. Por ejemplo, si hiciste un en vivo sobre una feria, pues que puedas repetir diferentes cortes de ese material, porque también ellos lo perciben que está volviendo a repetir eso. Esto es en caso de que estés monetizando. En caso de que no estés monetizando, obviamente si no estás cumpliendo las reglas o los community standards, o sea, los estándares de la comunidad, también puedes tener amonestaciones o puedes enfrentar situaciones en donde hasta te puedan cerrar la página, en especial si estás violando los derechos de autor o si te estás haciendo pasar por otra persona. Específicamente tanto en YouTube como en Facebook, aunque las otras redes sociales también están tomando muchas medidas, pero en esas dos particularmente se están tomando muchas medidas muy fuertes para evitar que la gente esté robándose el contenido de otras personas y peor aún haciéndose pasar por otras personas. Esto por muchos asuntos, obviamente por lo del asunto de violar los derechos de autor, pero también la problemática de estafas. Hay personas que se hacen pasar por otros y pues generan un problema mayor de estafas, de pedir dinero, de tener comunicaciones y esquemas de fraudes que pudiesen ser muy negativos en cierta forma. Así que las redes sociales cada vez están más fuertes en cuanto a eso. Facebook e Instagram, las dos están bajo la misma empresa, que es Meta, y las dos también se comunican y están ahí a la par. Entonces, muchas de las regulaciones que pasan en Facebook también pasan en Instagram, pero muchas de estas regulaciones que tienen que ver con los derechos de autor, es importante recalcar que pues tratan de proteger el contenido de otros, de que terceros no se puedan beneficiar, lucrar, monetizar o utilizar sin autorización el contenido de esas otras personas, especialmente cuando se está monetizando. Porque si no se está monetizando, algunas veces son un poquito más condescendientes, pero de todas formas, si la persona repetidamente está utilizando contenido de otros y se está haciendo pasar por ellos, pues ahí están siendo un poquito más fuertes en cuanto a esos asuntos. Entonces, por eso recalco que es muy importante, pero repasando sobre todo lo que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno está intentando hacer redes sociales o tratando de crecer, es que uno tiene que ser constante, uno debe tratar de ser original, a medida que uno pueda no utilizar contenido de otras personas o imitarlo tanto que el sistema hasta se equivoque y pueda hasta decir de una forma u otra que uno está violando los derechos de autor o utilizando contenido de ellos, porque muchas veces las personas usan los mismos sonidos, las mismas canciones, los mismos ruidos, las mismas gráficas, entonces el sistema también se puede confundir. Eso es muy importante, tratar de ser lo más original posible y hacer esa conexión de la forma más justa. También hacer un contenido que vaya a la par con esas diferentes redes sociales, que se adapte a esas redes sociales y al formato de esas redes sociales o a lo que se mueve más en esas redes sociales, porque los seguidores de las distintas redes sociales algunas veces funcionan distinto, no son de la misma forma. Entonces uno tiene que ser muy consciente en cuanto a eso, uno debe estar bien alerta en cuanto al contenido que está haciendo. También algo que es muy
importante mencionar es la forma en que uno titula, la forma en que uno escribe los títulos, la forma en que uno se dirige, se expresa en esos títulos. ¿Qué pasa? El sistema revisa el contenido. Son unos sistemas de unos robots y de inteligencia artificial. Básicamente están verificando si se están cumpliendo por lo menos las bases de ética y también de los estándares de la comunidad en esas redes sociales. Pero ¿qué ocurre? Si en las palabras tienen palabras soeces o palabras que pueden ser controversiales o asuntos que pueden ser controversiales o temáticas que pudiesen ser problemáticas o que pudiesen generar algún debate innecesario o generar una percepción negativa, ahí el mismo sistema muchas veces le pone un flag o impide el que se pueda subir ese contenido porque ya reconoce que hay algo ahí que pudiese generar una polémica. Y como acuérdense, muchas de estas redes sociales utilizan anuncios. Los anuncios de ellos también deben ser presentados en videos en que no se estén violando esos estándares de la comunidad. Entonces, por esa razón es que están específicamente esas palabras siendo de una forma u otra evadidas. O sea, esas palabras el sistema las marca, el sistema puede generar repercusiones en contra de esos videos, por ejemplo, para que no moneticen o, por ejemplo, también para que en el futuro no puedan monetizar o marcar esos videos como videos que pudiesen ir en contra de los estándares de la comunidad. Por esa razón es que muchas personas, creadores de contenido, ponen palabras con números o signos para evitar que el sistema los reconozca. Por eso muchas personas editan las palabras para que no se escuche la palabra soez, evitan decir malas palabras, evitan utilizar palabras controversiales para evitar que el mismo sistema reconozca esas palabras y le puedan amonestar, cerrar en ocasiones la página, tener repercusiones, evitar que monetice. Y es algo muy serio, es algo que los que generan contenido constantemente están enfrentando. Y como les mencioné, muchos de los creadores de contenido a través de los años han expresado que, por ejemplo, por inocentemente incluir una canción que en ese momento está popular o una canción que fue popular o un ritmo que obviamente ellos no crearon, el sistema les paraliza el video o también les amonesta. En ocasiones hasta les cierran la página por violación o le penalizan también impidiéndole que moneticen. Inicialmente estos procesos se tardan un poco, o sea, usualmente a menos que sea algo sumamente violento, que sea algo ilegal como pornografía o asuntos que vayan en contra de las normas, de los estándares de la comunidad, pues le dan una advertencia. Usualmente primero es una advertencia, una alerta. Pero ya cuando la persona repetidamente continúa o quizás no se dio cuenta, pero estaba ahí la advertencia, estaba ahí cuando le pararon el video, estaba ahí la alerta, estaba ahí el mensaje, no se dieron cuenta, continuaron, ahí entonces donde tienden a ser mucho más fuertes en la amonestación, en las reprimendas, en la forma en que tratan de lidiar con esa situación. Y pues lamentablemente en ocasiones hasta le cierran abruptamente la página y no hay oportunidad de recobrarla. Muchas veces hay que estar tratando de comunicarse con las oficinas, pero como ustedes podrán imaginarse, muchas de estas redes sociales y más después de la pandemia son casi impenetrables. O sea, es casi imposible que uno logre hablar con un ser humano. Muchos de ellos tienen chats y uno se comunica y uno pone su pregunta, uno establece lo que uno quisiera resolver, pero muchas veces son literalmente sistemas de comunicación, de chat, que también están operados por inteligencia artificial y no hay una voz humana, no hay un ser humano que esté ahí
pendiente o que esté verificando o que pueda revisar más allá de lo que quizás un sistema operativo de robots o de inteligencia artificial pueda verificar. Entonces, por eso es que sí es importante uno saber las reglas, sí saber los estándares de la comunidad para evitar problemas mayores y tratar de hacerlo lo más legal que uno pueda, lo más práctico posible y pues no tener esos dolores de cabeza porque literalmente las consecuencias de actos que no vayan a la par con lo que se puede hacer en esas redes sociales pueden ser muy serias. Entonces son dolores de cabeza que muchas personas terminan con varias páginas que les cierran, varias páginas que después literalmente son inservibles porque el sistema mismo lo que hace es que muchas veces la convierte casi en chatarra, que hasta cuando uno hace búsqueda ni le aparece esa página, que esa página ni tan siquiera se muestra a nuevos usuarios, entonces se estanca esa página pasa por procesos que es bien difícil levantarla, es bien difícil de que se pueda compartir y lograr más visualizaciones, por eso mismo, porque pues obviamente se han hecho unas gestiones que no van con las normas y eso las afecta. Y entonces por eso es que es determinante seguir esos procesos. Otra forma que muchas personas están utilizando es compartir a través de anuncios de publicidad estas redes sociales como por ejemplo Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Ellos tienen paquetes, tienen programas en donde uno puede comprar publicidad y se comparte ese contenido. Eso de una forma u otra lo que se intenta hacer es que más personas puedan ver ese contenido, de que usted pueda tener más visualizaciones, de que usted pueda tener más seguidores o más suscriptores o más personas que tengan interés en ese contenido y crezca tanto la visualización como los que le siguen y obviamente en el futuro siga expandiéndose ese contenido que usted tiene. Pero ¿qué ocurre? En muchas ocasiones, depende del contenido, puede que eso le ayude, puede que no. En el sentido de que si usted no hace un contenido que pueda llamar la atención, por más publicidad que uno pueda hacer, por más movimiento, puede que se estanque un poco toda esa gestión. Entonces, sí es bueno comprar publicidad, pero a la misma vez es importante ese contenido, que ese contenido sea llamativo, que cumpla un propósito, que informe, que tenga algo de valor para otra persona, ya sea informativo, ya sea audiovisual, o sea, pues que la persona le pueda interesar, que sea algo único y original también, y que cumpla todos los estándares de la comunidad, o sea, que sea original, que no esté utilizando malas palabras, que no esté utilizando un discurso discriminatorio, que no esté utilizando palabras soeces. Eso es básicamente lo básico que debe tener. Y también que sea llamativo, que este video, este contenido que usted esté generando, de una forma u otra, llame la atención de ese cibernauta y que a la misma vez le interese a ese cibernauta ver esa página, ese creador, que de una forma u otra se enganche en todo ese contenido que él tiene, que busque más información, que busque más de lo que está generándose y que le ayude a crecer, porque pues ese es el motivo final. Otra forma que también mucha gente está utilizando para crecer, para tratar de conseguir más seguidores, para poder conseguir más visualizaciones, son aplicaciones con las que se consiguen seguidores, con las que se consiguen visualizaciones, con las que se consiguen suscriptores, con las que se consiguen mucho movimiento o compartir de ese contenido que usted tiene. Eso puede ser positivo, pero también puede ser un arma de doble filo en el sentido de que si sube demasiado abrupto su cuenta y después se colapsa, porque esa es la situación. Muchas de estas cuentas que se alimentan de aplicaciones que usan ya sea transitorios
likes o transitorios subscribers que después se salen, eso genera un desbarajuste que a la misma vez puede causar que esa red social lo reconozca como que hay algo irregular y entonces le afecte a su página de internet, a su canal de YouTube o a su red social. Entonces debe ser muy precavido en cuanto a cómo se mueve en esas redes sociales, en esas aplicaciones, en esas formas en que muchas personas están utilizando para conseguir más movimiento. Sí, hay muchas redes sociales que lo están utilizando, hay muchas aplicaciones que sí se están moviendo por esa línea, pero hay que tener mucha precaución porque una página que usted está creciendo y que está moviéndola de una forma orgánica, pues debe moverse de esa forma porque a la hora de la verdad usted necesita orgánicamente que la gente se interese en su contenido, que orgánicamente la gente quiera ver ese contenido, que la gente busque su contenido, que se alimente de ese contenido y que le aparezca a la gente ese contenido. Si orgánicamente no le aparece y usted está utilizando aplicaciones que está pagando o que está utilizando a través de, por ejemplo, darle likes o suscribirse en otros canales o en otras redes sociales o seguir en otras redes sociales, eso es un arma de doble filo porque tarde o temprano quizás alguien se le suscribió, alguien le dio like, alguien compartió, pero de igual forma esa misma persona se puede desuscribir, se puede hacerle un dislike y puede dejar de compartir o borrar eso que usted compartió y ellos lo compartieron en su página. Entonces ahí hay una ambivalencia que sube abruptamente y después baja abruptamente y usted en ocasiones lo va a ver cuando comparte nuevo contenido. Entonces quizás vio que pagó por 1000 followers o 1000 suscriptores o 1000 seguidores o 1000 likes y de momento cuando usted haga orgánicamente usted propiamente un post o una publicación, de momento bajan, porque esas personas que se suscribieron, que hicieron ese movimiento a través de la aplicación o porque usted paga un dinero, pues de momento se van a desuscribir, se van a hacer un follow o lo van a dejar de seguir o le van a dejar de dar el like y entonces el sistema genera una confusión, un movimiento y eso le pudiese afectar. Entonces es bien importante que cuando uno esté haciendo todas estas gestiones de las redes sociales, trate a medida que uno pueda hacerlo orgánicamente, hacerlo a medida de las vías correspondientes, aunque tome un poquito más de tiempo, aunque tome un poquito más de trabajo, aunque en realidad no sea fácil al principio, pero es muy importante uno tomar esas medidas poco a poco, porque de lo contrario puede tener repercusiones a lo largo, especialmente si usted lo está haciendo porque le interesa monetizar, porque le interesa beneficiarse económicamente. Después en el futuro el sistema lo puede reconocer y le pudiese causar algún problema. Entonces eso es algo que usted tiene que saber y pues buscar la forma de hacerlo prácticamente. Y vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado hablando durante el día de hoy sobre las redes sociales y cómo uno puede utilizarlas de una forma práctica. Número 1, hay que estar consciente de que hay que hacerlo constante, hay que hacer posts, hay que hacer publicaciones constantemente, por lo menos se recomienda que sean 3 veces al día, específicamente a las 9 o 10 de la mañana, posteriormente a las 3 de la tarde y por la tarde noche, ya sea a las 6, 7, 8 de la noche, por lo menos en esas 3 horas, que es cuando usualmente hay más tráfico de personas y por eso es que se recomienda en esas horas. Además de eso, obedecer todas las reglas de esas redes sociales, lo que se le conoce como community standards o estándares de la comunidad. O sea, que no utilice malas palabras, que no utilice palabras que puedan ser consideradas como con problemas o controversiales o que generen malestar en equipos o grupos de la comunidad.
Además de eso, hay que estar muy consciente de que el material que uno haga sea original, que no tenga copyright o que esté violando los derechos de autor. Porque es determinante debido a que si usted está utilizando contenido de otra persona puede tener dificultades para usted monetizar en el futuro y hasta para permanecer con esa página, porque en muchas ocasiones cuando uno está utilizando material que no le pertenece, el sistema lo reconoce y en ocasiones hasta cierra la página. Hay que estar muy pendiente a eso, de no violar los derechos de autor, de no utilizar contenidos de otras personas, que eso incluye música, imágenes, sonidos, pedazos de películas, pedazos de programas de televisión, asuntos que pudiese afectarle. La única forma que usted pudiese utilizarlo y que de todas formas pudiese salirse con el uso es cuando uno está utilizando para comentar o para relatar algo en cuanto a ese asunto, y con todo y eso muchas veces también lo reconoce y puede causar un problema. Es determinante que tenga mucha precaución cuando está utilizando ese contenido que no le pertenece. Además de eso, es bien importante que llame la atención de muchas formas para poder tener más vistas, más seguidores, más movimiento, más personas que lo sigan. Es determinante los títulos, que los títulos sean llamativos, pero a la misma vez que cumplan con las reglas de los community starters o de los estándares de la comunidad. Además de eso, que sea vistoso el video, que incluya imágenes, videos originales de usted, y la captura inicial también se recomienda que sea llamativa, que sea algo que usted esté compartiendo y que ese cibernauta le interese apretar, cliquear para ver ese contenido. Usted sabe que pues definitivamente hay mucha competencia, entonces mientras más uno siga las reglas y mientras más uno esté a la par con todos esos lineamientos que le ayudan a uno a crecer y tener más visualizaciones, más seguidores, más crecimientos, es mucho mejor. Así que les recomiendo eso. Otro asunto también es saber qué es lo que le está funcionando. Los números no mienten. Si usted ve que le funcionan más algunos temas específicos, que esos temas en algunos horarios se mueven más, pues esté muy pendiente a eso. También quienes están siguiéndolo más, cuáles son los grupos de la población que las estadísticas se reflejan como con más movimiento, que le siguen a usted más. De acuerdo a esos movimientos, usted puede verificar qué es lo que debe seguir produciendo, qué es el contenido que usted debe seguir generando para llamar la atención y para de una forma u otra generar ese movimiento que le va a traer muchos más seguidores y por supuesto mucho más exposición, porque pues eso usted lo necesita. Usted necesita que se mueva todo el sistema, que usted pueda tener más vistas, que pueda tener más seguidores, más personas que están ahí pendientes a lo que usted está haciendo, y a la misma vez eso garantiza que el sistema lo continúe mostrando a otras personas y pues usted siga generando ese contenido que llame la atención. Me han preguntado muchas veces qué línea uno debe seguir cuando está en las redes sociales. Bueno, la línea que uno debe seguir, uno la debe identificar, si es posible, desde el principio. O sea, cuáles son los temas que más están llamando la atención o que podrían llamarle más la atención a esas personas que a usted le están siguiendo. Si son problemas sociales, si son asuntos de noticias, si son temas religiosos, si son asuntos de venta, si es seguridad, si es asuntos específicos de algún tema. Usted tiene que ver qué es lo que le está llamando la atención a las personas para identificar lo que le llaman el nicho, que es ese grupo o esos temas que llaman la atención y acaparan a esos cibernautas que le están siguiendo y que están cliqueando en esos videos, están siguiendo esos contenidos. Entonces es bien importante que tenga
una idea de qué es eso que específicamente está llamando la atención para que vaya a la par con ese asunto. Otra recomendación que muchas personas que les va bien en las redes sociales es la constancia. Que no esté haciendo una publicación hoy y espere 5 meses para hacer la otra publicación. Hay que ser consecutivo, estar publicando, estar enseñando esos videos lo más que usted pueda, porque eso le ayuda a que usted tenga más oportunidades dentro de las redes sociales y que haya más movimiento, que las personas los cliquen, que la gente pues pueda seguirlo. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo en noticias, yo comparto mucho los enlaces o como le dicen en inglés, los links de los reportajes que yo hago. Pues lo hago a través de Facebook, a través de Twitter. Es algo que usualmente las compañías, cuando uno trabaja en noticias, ya sea de reportero o de ancla, le piden a uno que uno haga ese movimiento para generar que las personas estén interesadas y continúen moviendo. Entonces es bien importante que uno haga esas gestiones, de que esté moviendo esos videos, de que uno en las redes sociales sea consecutivo, sea constante, lo haga cada cierto tiempo y garantice que pues las personas puedan seguir viendo y siguiendo su contenido. Entonces yo por lo menos todas las semanas trato de compartir, trato de ver qué es lo que está pasando. Entonces hay formas específicas que uno puede determinar qué podría ser interesante. Por ejemplo, yo siempre estoy viendo las noticias de aquí, de donde estoy, de diferentes lugares, de otros países, y verifico qué es lo que es tendencia, qué es lo que están ellos hablando, de qué ellos están relatando más historias. Cuando estoy haciendo eso, verifico, bueno, este tema es interesante, este tema tiene muchas vistas, este tema pueda llamar la atención, este tema ha resultado en el pasado y por lo tanto actualmente con una especie de actualización puede ayudar muchísimo. Entonces eso me ayuda mucho a yo poder elegir cuál es el tema que yo quiero seleccionar. Y pues puede ser un video usted hablando. Se recomienda que usted extienda ese video, pero obviamente con contenido que no sea repetitivo, contenido que sea original, contenido que tenga bases, contenido que las personas puedan estar interesados y viendo qué es lo que está pasando ahí. No que digan, está repitiendo lo mismo, es aburrido, es monótono, es la misma información, pero con otros datos quizás alterados. Entonces, trate de hacer apuntes, de reflexionar qué más puedo añadir, qué más puedo hablar, de qué forma le puedo presentar esto a los cibernautas, que yo pueda de una forma u otra conectar, llevar información y que ellos no se aburran, porque eso es muy importante. La forma en que uno le lleva la información para que las personas estén ahí conectadas, que quieran seguir viendo los videos y que quieran seguir pues verificando qué es lo que usted está haciendo y cuál es el contenido que usted le está llevando. Eso es muy determinante, que usted mantenga esa línea y que constantemente esté moviéndose hacia ese objetivo. Otro asunto que muchas personas me dicen de las redes sociales es que desde el principio uno tiene que definir qué es lo que uno va a estar hablando, cuál es la línea de pensamiento que uno va a optar, porque de esa forma las personas de una forma u otra van a decir, me interesa esto, no me interesa esto, quiero seguir viendo esto, no quiero seguir viendo. Entonces es determinante que usted establezca desde el principio, desde el título, desde esa foto que uno establezca para relatar o para indicar de que uno va a estar hablando. Desde ese punto, y cuando uno comienza a hablar, obviamente, desde ese punto uno debe ya establecer, este es el tema, de esto voy a estar expresándome, este asunto es el que voy a estar abarcando en este contenido, para que las personas ya empiecen a conectarse y ver formas desde que del inicio uno llame la atención. Algunos creadores de contenido optan por generar
ese material, pero de una forma capciosa, rápida, sencilla, que sea directo al punto, porque hay personas que no quieren ver todo ese video larguísimo. Ellos quieren ver desde el principio el resultado. Ellos quieren ver información. Ellos quieren saber qué es lo que está pasando ahí. Entonces, usted tiene que estar muy pendiente a eso. Depende, obviamente, de la clase de persona que le sigue. O sea, si hay personas que prefieren que se extienda esa conversación, pues usted extiéndase. Pero en el caso de que sea en realidad algo corto, pues usted sea directo al grano. No se extienda, o sea práctico en el proceso, no se extienda completamente de una forma que le afecte. Y pues definitivamente es algo que uno debe estar pendiente y pues no tomar acción en contra de ese asunto. Yo personalmente, cuando estoy haciendo videos, contenido, estoy analizando de qué las personas le puede llamar la atención. Eso es lo que yo siempre pienso. ¿Qué es lo que podría ser más importante e interesante para la persona? Entonces yo, como obviamente me dirijo mucho a la noticia y las personas usualmente cuando me sintonizan quieren saber específicamente qué es lo que está pasando, yo tomo 5 preguntas que me hago y estructuro para generar ese video y para elaborarlo. Que sería, ¿qué es lo que está pasando? Como quien dice, las 5 preguntas del periodismo, las 5 P del periodismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo está pasando? O sea, les repito, ¿qué, dónde, cuándo, cómo y por qué? Cuando usted dice qué está pasando, ahí ya da una noción, este es el asunto. Después, ¿dónde está pasando? ¿Dónde ese asunto está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Cuándo? Específicamente el tiempo en el espacio en que está pasando. ¿Dónde está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Por qué está pasando? Ahí, por ejemplo, vamos a hacer un breve ejemplo rápido. El huracán Milton, que recientemente fue mucha tendencia, fue noticia, las personas estaban muy pendientes, decían que este huracán categoría 5 estaba dirigiéndose a Florida, iba a ser devastador después de otros problemas atmosféricos que habían pasado por la zona y que iba a dirigirse de una forma muy potente. Era categoría 5, pero ya cuando estaba llegando a Florida, ya cuando estaba entrando, bajó a categoría 1. Bueno, desde el principio usted veía a las personas diciendo qué estaba pasando. Un huracán se dirigía hacia el área de Florida y estaba de forma mortífera. Eso era lo que estaba pasando. ¿Dónde estaba pasando? En el área del Golfo de México y dirigiéndose a Florida. Pero como ve, ya desde qué está pasando, estaba mencionando dónde está pasando. ¿Cuándo estaba pasando? Esta semana pasada estuvo pasando ese asunto aproximadamente entre jueves, viernes y el miércoles estuvo pasando. Pues uno puede establecer esa cronología de los eventos. ¿Por qué está pasando un fenómeno atmosférico? Pues está atravesando por esa área del Golfo de México y pues iba a pasar hacia el área de Florida. Ahí uno puede estar estableciendo por qué está pasando. Pues obviamente estamos en una temporada donde hay muchas de esos fenómenos atmosféricos que pasan. Y por último, ¿cómo está pasando? Bueno, está pasando de que se está viendo el daño que ha generado en algunas áreas y uno en cómo está pasando puede decir también la trayectoria, hacia dónde está pasando, de qué forma está pasando. Estaba pasando aproximadamente como a categoría 5 y después bajó. Pero es importante que uno establezca todos esos criterios porque eso le ayuda a relatar mejor la historia, a no irse del hilo por la tangente, sino ir directo al centro y conectar con la gente, tratar de que esa información
sea lo más práctica y lo más verídica posible, que usted no se pierda, porque ese es el gran problema que muchas veces pasa cuando uno se pierde, se desconecta y después terminas hablando de otros asuntos que en realidad nada tienen que ver y le afecta a usted en ese movimiento. Por eso, siempre, ya usted sabe, la 5P del periodismo es lo que yo les recomiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Y por qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Ahí usted literalmente ya le está hablando a la persona en palabras sencillas y de forma resumida qué es lo que está sucediendo. Muchas veces las personas se van de la línea y se van por la tangente, empiezan a hablar de otros temas y se desvían, y ahí es donde entonces empieza la fuga. Las personas empiezan a moverse, no quieren ver ese video y pues ahí está la situación. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales, que como les he mencionado en otros videos, tengo una página en Facebook que es Eric Jiménez. Allí tengo una página profesional, Eric ERIC y Jiménez JIMENEZ. También tengo una en TikTok, Eric Jiménez Reporter. Tengo esa en TikTok. Además tengo otra en Instagram, Eric Jiménez Reporter. Y en X, que antes era Twitter, también tengo otra página. Y en YouTube, esta página por la que están viendo, y tengo también otras, varias páginas que he tenido a través de los años. Y pues le pido también que me siga. Es bien importante también eso, el llamado a la acción. Usted necesita que le sigan, usted necesita que le vean, pues haga esa gestión, dígalo, convérselo, diga. Necesito que me sigan, síganle, si les gusta el contenido, interactúen, díganme qué otros temas quieren hablar, háblenme sobre ustedes, háblenme qué opinan sobre el video, denme recomendaciones. Todo eso es bien importante para la interacción, porque no es nada más de aquí hacia allá. Tiene que haber una comunicación, tiene que haber una retroalimentación para que usted sepa qué está haciendo y qué puede hacer mejor. Obviamente siempre hay una oportunidad para crecer, siempre hay una oportunidad para mejorar y para hacerlo mejor de como lo está haciendo. Entonces mantenga esa comunicación con los cibernautas, haga comentarios, dentro de los comentarios, denle un like, haga alguna mención, también los videos mencione algo que sea relevante a esas interacciones que ha hecho con esos cibernautas, y todo eso le ayuda muchísimo para seguir esa conexión que es determinante siempre como está haciendo estos videos. Es determinante para poder generar que no es nada más de aquí hacia allá, sino que hay una retroalimentación, hay una interacción, y que las personas que están en el otro lado se están comunicando. Algo que muchas personas también hacen es, a través del video, le piden comentarios a los que están ahí viendo. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Ustedes consideran esto? ¿Consideran lo otro? Opinen sobre qué están viendo en este lugar, qué no están viendo. Entonces, todo eso es importante, que haya esa comunicación, que usted se esté comunicando con las personas, que usted esté hablando con estos cibernautas y que haya esa interacción. Eso genera que el sistema los reconozca, que el sistema vea, este video le va bien, pues lo voy a compartir. Este video le va bien, tiene que ver con este tema, pues lo voy a compartir. Y ahí es donde existe esa interacción, ese movimiento, y sigue constante. Entonces, básicamente ocurre eso. Yo lo que considero es que básicamente uno tiene que seguir este esfuerzo, uno tiene que seguir moviéndose, uno tiene que seguir esa conexión para lograr que todo surja y que todo esté moviéndose al máximo. Yo personalmente también me funciona mucho el ver en algunos lugares que uno puede buscar, como por ejemplo Google Trends. Google Trends es un sitio web que te dice de un tema específicamente
quién está interesado en ese tema y en qué lugares están interesados en ese tema. Cuando uno busca Google Trend, ahí te indica cuáles son los temas que más la gente está hablando y en qué puntos se está moviendo más ese tema. En el ejemplo que les acabo de decir hace unos minutos atrás, cuando estaba pasando el huracán Milton por el Golfo de México en dirección a Florida, uno podía ver en Google Trend que tanto el Golfo de México en esa área allí, y también hacia el área de Florida y el área de Texas, había mucho movimiento de ese tema. Entonces, eso es lo bueno de Google Trend, que uno ve el lugar donde está interesado usualmente ese público, los horarios en donde están interesados esos temas y el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Personas que son generadores de contenido de esas áreas ven, este tema se mueve, este tema es interesante, este tema puede generar movimiento, está generando movimiento en Google Trend y por lo tanto esto me podría beneficiar a mí. En ese caso, pues las personas están pendientes a esos temas y pues obviamente lo utilizan. Google Trend también ayuda de una forma u otra para dejar en tiempo y espacio lo que ha sido importante y uno pueda generar contenido sobre eso y que en el futuro cuando resurge ese tema o en el futuro cuando quizás se esté hablando sobre ese asunto, su video o su contenido vuelva a revivir. Entonces funciona de múltiples formas. Funciona en tiempo y espacio que usted está generando ese contenido o que piensa generar ese contenido para saber qué podría generar movimiento, y también funciona en el futuro para moverlo usted de esa forma, para saber que este movimiento pues vale la pena, o sea, esto me va a ayudar, esto va a ser práctico, esto va a generar que tenga vistas, que tenga seguidores, que tenga movimiento. Eso es bien importante. Eso es determinante. O sea, el uno moverse de esa forma, ver qué es lo que está haciendo tendencia, ver qué es lo que podría generar que las personas pues se interesen en eso, qué es lo que quizás no llame la atención. Y pues por eso es que usted se tiene que mover por esa línea y tiene que tratar de seguirlo de esa forma, porque eso le garantiza a usted que pues más personas le van a estar compartiendo, más personas van a seguir moviendo ese contenido y pues le va a ayudar muchísimo a poder seguir yendo por esa línea y pues tener movimiento. Otra herramienta que las personas utilizan es literalmente los medios de comunicación. Por ejemplo, los periódicos, las estaciones de televisión. Usted puede accesar a estos sitios de internet y muchas veces se puede fijar que hay un área donde dice lo más visto. Ahí en esa área donde dice lo más visto, generalmente establecen entre 5 o 10 asuntos que las personas le han hecho más clic. Cuando usted está viendo eso, usted puede ver que de una forma u otra esos temas son relevantes para las personas, para los cibernautas, y debería aprovechar esa línea, esa cuesta, como quien dice, para ir en ascenso. O sea, estos son los temas, con estos temas yo podría generar contenido que llame la atención, que mueva a la gente, que personas de esa área o personas que están interesados en esos temas se muevan por esa línea. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando estuvo todo lo de las elecciones de Venezuela, había mucha incertidumbre. No se sabía específicamente qué estaba pasando ahí, o sea, estaba todo en movimiento constante y no había una certeza de lo que estaba pasando. En esa situación así, uno puede irse literalmente en las fuentes de crédito, en las fuentes que uno puede establecer para ver lo que está pasando y relatar y hacer esas conexiones. Y pues las redes sociales ayudan muchísimo porque uno puede hacer en vivo en diferentes redes sociales y se puede conectar. Usted puede generar movimiento, puede generar atracción a la gente
Y eso es importante, que usted siga en constante movimiento, que usted siga en esa gestión que le ayuda de una forma u otra. Independientemente de todo esto, yo considero que es muy importante también su intuición. ¿Qué usted personalmente conoce que entiende que pudiese ser llamativo para la gente? ¿Qué usted percibe que quizás necesita ser abarcado, que necesita ser elaborado, que quizás usted puede colaborar con información adicional que ayude a expandir un tema, que ayude a que las personas estén al tanto sobre cierto tema? Y eso pudiese ser también algo único. Por eso vemos que algunos videos específicamente explotan más que otros, porque hay videos que van por esa línea. Hay videos que literalmente pues señalan, esto es lo que está pasando, esto es lo que está ocurriendo, y por esa línea quizás otros generadores de contenido, otros creadores de contenido no han pensado en eso, y ahí es donde usted puede utilizar eso a su favor, utilizar temas que llamen la atención. Y usualmente, como le digo, los números no mienten. Cuando uno ve que hay un tema que está despuntando, que hay un tema que la gente está interesado, la gente está pendiente, la gente está siguiendo, ese tema uno lo puede ver en los números, uno puede ver el incremento de personas que van a ver ese contenido, lo puede ver en los seguidores, cuando lo siguen más personas, cuando hay ese movimiento. Entonces eso es determinante, que usted haga esas gestiones también dejándose llevar por sus números. ¿Qué es lo que le está funcionando? Porque si algo le está funcionando, no tiene que hacerlo exactamente igual, pero lo puede hacer similar o parecido, de forma tal que esas mismas personas que estuvieron interesados se interesen. Pero es bien importante el seguimiento, que usted no se desaparezca, que continúe esa interacción, que continúe esa creación, que continúe ese movimiento, que genere el que las personas se suscriban, el que las personas le vean el video, el que las personas le sigan. Y pues es determinante eso, que siga esa conexión, esa retroalimentación también, que usted se comunique con ellos, que pida likes, que pida seguidores, que pida vistas, que sea, como le dicen en inglés, call to action, llame a acción, pida esas vistas, pida esos likes, pida ese movimiento, pida todo eso que está moviendo que su contenido esté generando pues crecimiento, interacción, que el sistema lo mueva. Todo eso es bien importante para que usted siga creciendo ahí en esa línea. Si usted no lo está haciendo, entonces se va a quedar nada más en un monólogo. Va a ser algo que no es interactivo, y pues sí, las personas muchas veces pueden estar viéndolo para escuchar de qué esta persona está hablando, cuál es el tema, cuál es el asunto que pudiese ser interés para mí, pero en realidad sí es importante que exista esa interacción, que exista ese movimiento, que usted vea que hay una conexión con el público, que las personas puedan moverse a darle like, que puedan ver el video, que puedan interactuar con usted, que se puedan inscribir, que se puedan suscribir, que puedan seguirle. Cuando uno ve ese movimiento, entonces es que uno está notando, pues estoy teniendo éxito, estoy haciendo mi cometido, estoy logrando mi objetivo, estoy interactuando, logrando movimiento. Entonces ahí uno sabe que uno está por buen camino. Así que, como usted sabe, y que yo también ahora voy a hacer, pida que se suscriban. Suscríbase, por ejemplo, en mi página de Facebook, como le menciono, Eric Jiménez, ERIC Jiménez, JIMENEZ. Le repito de nuevo, Eric, ERIC, y mi apellido Jiménez, JIMENEZ. Y ahí en la página web, en la página de Facebook,
puede seguir mi contenido y puede ver otro contenido que yo genero también en YouTube. En YouTube está este canal de YouTube y también tengo otros canales de YouTube. Se busca Eric Jiménez, ahí va a encontrar mucho contenido, mucho material. Y también en mi Instagram, Eric Jiménez Reporter, y en mi TikTok, Eric Jiménez Reporter. Ahí va a conseguir mucho material. Por favor, sígame, dele like, comparta, comente, comuníquese, vea el video, haga interacciones, compártelo. Y otro asunto también que se me olvidó mencionar, cuando uno está empezando, muchas veces el alcance puede ser delimitado, porque usted no se debería comparar con una persona que tiene miles o millones de seguidores, porque obviamente esas personas van a tener más movimiento. Entonces, por eso es determinante que usted lo diga y lo comparte en todas las redes sociales que tenga, el material que está haciendo, y que también busque personas o gente de apoyo que se encarguen de compartir ese contenido. Gente que comparta, gente que lo vea, gente que interactúe, gente que le dé like, gente que mueva todo eso. Porque de esa forma usted está garantizando que no se quede ahí estancado el material, sino que se mueva, porque en ocasiones uno no tiene muchos seguidores, entonces no va a haber mucho movimiento. Es bien importante que le diga a la tía, a la abuela, al hijo, a la tía, a todos, que por favor haga la gestión. Y recuérdese seguirme, como le mencioné, en Facebook, Eric Jiménez, en TikTok, Eric Jiménez, en Instagram, Eric Jiménez, y en X, que antes era Twitter, bajo Eric Jiménez. Muchas gracias y ahí estamos pendientes.